Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Iconio, 1. En Iconio pasó lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y de griegos creyeron. 2. Pero los judíos que se negaron a creer excitaron a los paganos y los indispusieron contra los hermanos. 3. A pesar de todo, Pablo y Bernabé permanecieron bastante tiempo allí. Predicaban sin miedo, confiados en el Señor que confirmaba las palabras portadoras de su gracia con los prodigios y milagros que les concedía realizar. 4. La gente de la ciudad se dividió. Unos estaban a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. 5. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para atacar a los apóstoles y apedrearlos. 6. Ellos, al enterarse, huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. 7. Allí se pusieron a anunciar la buena nueva, en Listra y Derbe. Pablo y Bernabé estuvieron buen tiempo en Listra. 8. En esa ciudad había un hombre con los pies tullidos, cojo de nacimiento, que nunca había caminado. 9. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó su mirada y descubrió que este hombre tenía fe para ser sanado. 10. Le dijo entonces en voz alta: «Ponte de pie». El otro dio un salto y empezó a caminar. 11. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar. Decían en el idioma licaonio: «Los dioses han tomado forma de hombres para bajar hasta nosotros». 12. A Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Hermes, porque era el que predicaba. 13. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas hasta las puertas y de común acuerdo con la muchedumbre quería ofrecérselos en sacrificio. 14. Pero cuando Bernabé y Pablo se enteraron, rasgaron sus ropas indignados y se metieron en medio de la gente gritando: «Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales, igual que ustedes, y les predicamos que abandonen estos ídolos y se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos». 16. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino. 17. Aunque nunca ha dejado de manifestarse ni de derramar sus beneficios. Desde el cielo manda las lluvias y cosechas a su tiempo, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. 18. Aún con estas palabras, difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio, sino que volvieran cada uno a su casa. 19. Como se quedaron ahí algún tiempo para enseñarlos, algunos judíos vinieron de Antioquía a Iconio para rebatir a Bernabé y Pablo, y persuadieron al pueblo que les dieran la espalda, afirmando que todo esto era mentira. Al final apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que estaba muerto. 20. Pero cuando sus discípulos se reunieron en torno a él, se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Vuelven a Antioquía. 21. Después de haber evangelizado esta ciudad, donde hicieron muchos discípulos, volvieron a Listra y después a Iconio y Antioquía. 22. Animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: «Es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios». 23. En cada iglesia designaron presbíteros, y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 24. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. 25. Predicaron la palabra en la ciudad de Perge y arribaron a la costa de Atalia. 26. Allí navegaron hasta Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar.
27. A su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los pueblos paganos. 28. Y allí permanecieron bastante tiempo con los discípulos. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús.